Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Dios le bendiga. May God bless you. Es un gusto recibirles a todos ustedes esta mañana. It's a real joy to receive you guys this morning. Dice en Isaías 45, 22, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaiah 45 verse 22 says, "Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other." Hoy proclamamos a este Dios, amén. And today, this is the God that we are proclaiming. El Amen? Dios que salva The God that saves. a pesar de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos. Él es un Dios que salva. Not counting our efforts and our merit, He is the God that saves. No es de nosotros, esta salvación es de Dios. The salvation is of the Lord. Si es su primera vez aquí con nosotros, queremos extender una bienvenida especial. Estamos muy contentos de recibir a todos ustedes. If it's your first time here with us, we want to extend a very warm welcome, and we're excited to have you here with us. Cuando llegaron es muy probable que vieran la piscina, la alberquita que está detrás. And if you arrived, when you arrived, you probably saw the pool that's in the back there. Después del culto vamos a ofrecer lecciones de natación, ¿no? After the service, we have swimming lessons, okay? No, de hecho, hoy es el día de los bautismos, gloria a Dios. And actually, today is our baptism day. Entonces, poco después del culto, vamos a bautizar a 3 personas. Primero Dios, qué bendición. So shortly after the service, we're going to be baptizing 3 people today. Praise God. Y todos son bienvenidos a unirse a nosotros. De hecho, esperamos que se queden aquí con nosotros para celebrar este momento tan especial. Now you are all welcome, and we do hope that you will stick around and join us for the celebration of these 3 baptisms. Así es. Entonces, después del culto, ahí vamos a estar por un tiempo. Todos pueden traer sus sillas y ahí vamos a escuchar de la obra de Dios en las vidas de 3 personas. And so after the service, you are all welcome to join us and take your seats in the back there as we gather together and we hear about the great work of God in the lives of these 3 people. Este jueves que viene, el 27 de noviembre, So that was our first announcement. Here's our second announcement. Next Thursday, November 27th, tendremos nuestra celebración del Día de Acción de Gracias. we're going to be having our Thanksgiving Day celebration. Aquí mismo. We're going to be doing it here. Vamos a tener mucha comida, primero Dios, And Lord willing, we're going to have lots of food. y también una presentación del coro Selah. And we're also going to have a presentation by the Selah Chorus Ellos han venido, Choir. So. sí, exacto, han venido 2 veces aquí para presentar aquí en Logos, o 3 veces creo. And they've actually done 3 presentations already here with us at Logos. Entonces eso también será un muy buen momento para compartir un tiempo juntos. También vamos a tener un estudio, pues una devocional juntos y un tiempo de oración. And we're going to have a time of prayer, a time of a brief devotional, as well as plenty of fellowship. El 27, el jueves, a las 6 de la tarde. Y algo muy importante, ocupamos más servidores, especialmente para la limpieza después. Si pueden registrarse ahí, sería de mucha bendición para nosotros. So again, that's going to be Thursday, the 27th at 6 p.m. here, and very important, we still need people to sign up to help clean up after the service. So please, after that meeting, and please register in the WhatsApp group in the little sheet that Jesus Chavez sent in the group. You can sign up to clean up there. Sí, ahí está en el grupo de anuncios, exacto. Muy bien, si me pueden acompañar a la perla de los Salmos. Salmos 23. If you would please join me in the pearl of all the Psalms, Psalm 23.
Salmo 23. Psalm 23. Aquí dice la palabra de Dios, un salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Psalm chapter 23 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Amén. Hermanos, el día de hoy, yo sé que la semana pasada oramos por las naciones, específicamente los que no tienen acceso al Evangelio. So brothers, I know that last week we prayed for the nations, specifically people groups that don't have access to the gospel. Hoy me gustaría orar específicamente por la iglesia perseguida. Está saliendo mucha noticia en cuanto a lo que está pasando en China y en Nigeria, y quiero orar por estos hermanos que están enfrentando mucha persecución. And so a lot of news has been coming out about persecution. So I'd like to pray today for the persecuted church in Nigeria, in China, and in different areas of the world. Reconociendo que el Señor es nuestro pastor y nos guía. Amén. And recognize that it is the Lord that is our shepherd. Vamos a orar. So let's pray. Señor, te damos gracias, Señor, porque es cierto, este mismo día, Señor, podemos nosotros abrir nuestras Biblias. ¿Qué tesoro tenemos aquí enfrente de nosotros? Abrir nuestras Biblias y adorarte a ti, Señor, públicamente en este lugar, Señor, alzando nuestras voces, proclamando de voz alta acerca de ti, Señor, nuestro Dios. Y así es el mandato que tenemos de tu palabra: proclamarte a ti en todos los lugares, Señor. Y aquí estamos, Señor, llevando a cabo este mandato, este mandamiento que tenemos. Sabemos, Señor, que hay muchos en todas partes del mundo que no lo pueden hacer así, públicamente en voz alta. Muchos de ellos hoy mismo se están reuniendo en lugares escondidos, con el temor de que alguien pueda entrar en cualquier momento y llevarlos a cárcel. Es cierto, Señor, que ahí en China hemos escuchado la noticia: pastores, padres de sus hogares, que han sido sacados de sus lugares y que han sido puestos en los cárceles, ahí sin esperanza de ser librados, Señor, debido a su profesión pública de fe. Señor,
sabemos que la persecución es real. Y aunque aquí no lo veamos mucho, Señor, aquí en México, en Estados Unidos, donde sea, aquí en el lado occidental, pero sabemos, Señor, que sí existe en todas partes del mundo y puede llegar aquí en cualquier momento. Oh Señor, ayúdanos, Señor, en estos momentos a atesorar lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, tu palabra. Es un tesoro. Hay lugares donde necesitan compartir esta palabra y hacer todo lo que puedan para consumir tu palabra, memorizarla y guardarla en sus corazones, porque ni saben si alguien va a llegar a su casa para sacar la Biblia de su hogar. Pero aquí estamos nosotros, Señor, con esta preciosa palabra, inspirada por tu Espíritu, por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Podemos escuchar de ti, Señor, aquí este día, escuchar de tu boca, de tus labios, acerca de quién tú eres, acerca de quién es Cristo, acerca de quiénes somos nosotros, acerca de este evangelio, la buena noticia, la mejor noticia que existe en todo el mundo, la esperanza que tenemos hoy mismo, que Cristo, el hecho que Cristo vino y que se hizo carne y habitó entre nosotros, que Él puso su tienda entre nosotros y habitó aquí y vivió una vida perfecta y luego murió. El hecho que Él murió en una cruz y luego fue sepultado en una tumba, pero como ya sabemos, el tercer día resucitó y la tumba ya vacía, Señor, está vacía. Ahí está nuestra esperanza. Él murió una vez por siempre. No necesitamos, Señor, otro sacrificio. Tenemos todo lo que es necesario, lo que es suficiente para la salvación, Señor, y para una salvación completa. De la justificación hasta la glorificación, aquí estamos, Señor, para proclamar este mensaje. Pero sabemos, Señor, que hay otros que no tienen este derecho, este privilegio. Oh Señor, oramos por estas iglesias. Dale, Señor, valentía. Dale, Señor, de nuevo gracias, Señor, para enfrentarse a estos, a los oficiales, las oficiales del gobierno, Señor, para ser fieles, Señor, en sus deberes como ministros y como seguidores de Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a no dar por sentado lo que tenemos aquí, Señor, este mismo día. Que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea proclamada y que todos nosotros seamos exhortados y edificados en tu palabra, conformados a la imagen de Cristo, transformados de un grado de gloria a otra, Señor, hasta el día que tú regreses. Gracias, Señor, por quien tú eres, nuestro Dios fiel, nuestro Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy, para siempre. Te adoramos este día, te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es cierto, hermanos, creemos lo que cantamos. It is true, brothers and sisters, that we believe what we sing. Aleluya, Cristo salva. Hallelujah, Christ saves. Y Él puede salvar a cualquier uno de ustedes este mismo día. And He can save any one of us today. Esa es nuestra esperanza. De hecho, ahorita vamos a escuchar de tres personas que sí han experimentado esta salvación, el poder de esta regeneración por medio de Cristo Jesús y fe. And this is our hope, and today we're going to listen to 3 people that have experienced this regeneration. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Cristo salva. Glory be to God, Christ saves. Seguimos, hermanos, en nuestra serie sobre la urgencia de levantar líderes piadosos en la iglesia local.
We continue with our series, The Urgency of Raising Godly Leaders in the Local Church. Y la semana pasada pusimos mucha énfasis sobre la urgencia. And last week we put great emphasis on the urgency. La cual vamos a enfatizar de nuevo hoy, la urgencia. And today we are going to continue to focus on this, the urgency. Pero ahora vamos a explorar un poco el término pastor. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un verdadero pastor? Today we're going to explore further what the term pastor means. What is a true pastor? Y hay unos textos que vamos a tocar. El primer texto será en el libro de Ezequiel, capítulo 34. We're going to be in a few different texts, the first of which is Ezekiel 34. Pero la mayoría de nuestro tiempo vamos a pasar en el epístola de Pedro, primero de Pedro, capítulo 5. Si quieren marcar el lugar ahí también. And the majority of our time we're going to be in 1 Peter 5. Déjame orar una vez más ahora por la proclamación de la palabra. Señor, gracias. Es cierto, Señor, esta es otra extensión de nuestra adoración ahora en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que conocemos el buen pastor. Y hoy lo proclamamos. Proclamamos a Cristo como el buen pastor. Gracias, Señor, por Cristo, por su cuidado de su rebaño, por este cuidado sacrificial, ese cuidado personal y poderoso, Señor, por medio de Cristo y su sacrificio y su obra transformadora también que continúa, que sigue en las vidas de sus hijos. Gracias, Señor, que este pastorado de Cristo Jesús no terminó en la cruz, sigue ahora mismo con sus hijos en la obra de la santificación, de nuevo para transformarnos, santificarnos a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de crecer en esas verdades, pero más que nada, Señor, crecer en cuanto a nuestro amor por ti y por nuestro prójimo, Señor. Que esto siempre sea nuestra meta aquí en la iglesia, que Cristo sea el objeto de nuestra adoración y que podamos imitarle a Él, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Desde la creación del mundo, Dios quiso que tú y yo y toda la humanidad fuéramos siempre ovejas necesitadas de un pastor. God intended from the foundation of the world that you and I and all people always will be in need of a shepherd. Como ya hemos visto, todos somos ovejas. As we have already seen, we are all sheep. Dios nunca quiso que dejáramos de ser ovejas. God never intended for us to outgrow our sheepness. Siempre seremos ovejas. We are always sheep. Siempre necesitaremos un pastor. We are always in need of a shepherd. Y a lo largo de la historia, Dios ha elegido personas para que actúen como sus pastores y guíen a su pueblo. And over the course of history, God has raised up people to act as under shepherds to lead his people. Pero ¿qué ocurre cuando los pastores o los subpastores son negligentes en su deber? But what happens when those shepherds or under shepherds are careless in their duty? ¿Qué ocurre cuando los pastores duermen? What happens when the shepherds sleep? Lo vimos la semana pasada en Amós 6, ¿no? We looked at this last week in Amos 6. Observamos que aquellos pastores eran indiferentes We saw that en cuanto a su deber. those shepherds were indifferent to their duty. ¿Y qué efecto tiene sobre las ovejas cuando los pastores son indiferentes o cuando los pastores duermen? What is the effect of the sheep when the shepherds are indifferent or they fall asleep? Consideremos Ezequiel 34, empezando en versículo 2b. Consider Ezekiel 34. We're going to start in verse 2b. Hasta versículo 5. Mira lo que dice aquí. Perdón, hasta versículo 6. Dice aquí. Through verse 6. Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos
¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles. No han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Woe, shepherds of Israel who have been feeding themselves. Should not the shepherds feed the flock? You eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fat sheep without feeding the flock. Those who are sickly you have not strengthened, the disease you have not healed, the broken you have not bound up, the scattered you have not brought back, nor have you sought for the lost. But with force and with severity you have dominated them. They were scattered for lack of a shepherd, and they became food for every beast of the field, and were scattered. My flock wandered all through the mountains and on every high hill. My flock was scattered over all the surface of the earth, and there was no one to search or seek for them. El texto dice que fueron dispersadas. The text says that they were scattered. Esa es la imagen que se presenta. That's the image that we have here. ¿Y qué hemos aprendido? And what have we learned? Cuando las ovejas están dispersas, son vulnerables a todo tipo de depredadores. When the sheep are scattered, they're vulnerable to every kind of predator. De hecho, en un momento de su ministerio, Jesús se detuvo a observar a las multitudes que lo seguían. Jesus at one point in his ministry paused to look out at the multitudes that were following him. Y dice que tuvo compasión al verlos angustiadas y abatidas como oveja sin pastor. And the text says, and he was moved to compassion as he saw them as harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Las ovejas fueron hechas para ser pastoreadas. Sheep were made to be shepherded. Sin embargo, como ya hemos visto, hay muchos falsos pastores fingiendo cuidar de las ovejas, pero en realidad aprovechándose de ellas. And yet, as we have already seen, there are many false shepherds who roam the pasture pretending to care for the sheep, but really are only taking advantage of them. Entonces, ¿qué es un verdadero pastor? So what is a true shepherd? Esa es la pregunta que queremos plantearnos hoy. That is the question that we want to ask today. Y para conocer las características de un verdadero pastor, To see the characteristics of a true shepherd, primero debemos fijarnos en el buen pastor. we should first look at the good shepherd. Porque para pastorear bien, Because to shepherd well, hay que seguir bien. they must follow well. Es decir, seguir al buen pastor Cristo. This is to say to follow the good shepherd, Christ. Ya hemos visto la actitud y la conducta de los falsos pastores. We've already seen the attitude and the conduct of the false shepherds. Ahora veamos al buen pastor. Now let's go to the good shepherd. Acompáñame a Juan capítulo 10, Come with me to John chapter 10, versículo 11. verse 11. Juan 10, 11. John 10:11. Jesús dijo, Ego en mí, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
Entonces, esta afirmación explica lo que hace de Cristo el buen pastor. So this statement explains what makes Christ the good shepherd. Él da su vida. He lays down his life. Este es el máximo ejemplo de amor. This is the ultimate standard or example of love. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Es un amor, un pastorado sacrificial. It's a love, a pastoral love that is sacrificial. El buen pastor da su vida por las ovejas. The good shepherd lays down his life for the sheep. De hecho, es lo opuesto a lo que vemos en los falsos pastores. And in fact, it's the opposite of what we have seen from the false shepherds, Ellos fueron considerados asalariados. who were considered hired hands. Al ver venir el peligro, ¿qué hicieron ellos? They see the danger coming, and what do? Abandonaron a las ovejas. They leave the sheep, they abandon them, Huyeron. they flee. Según Juan 10, versículo 12. According to John 10:12. Ellos consideran su propia vida más valiosa que la de las ovejas. They consider their own lives more precious than that of the sheep. Como ya vimos en Ezequiel 34, las ovejas se dispersan por falta de pastor, alimento para toda fiera del campo. And as we have already seen in Ezekiel 34, the sheep are scattered for lack of a shepherd, food for every beast. Pero el buen pastor, Cristo, considera la vida de sus ovejas más valiosa que la suya. But the good shepherd, who is Christ, considers the lives of the sheep more precious than his own. En lugar de huir, el buen pastor busca a las ovejas y da su vida por ellas. Instead of fleeing, the good shepherd seeks out the sheep and gives his life for them. Y oh hermanos, no se trata de una muerte cualquiera por personas pues lejanas And this is not just a random death for distant people o no conocidas. or people that are unknown. No, Jesús tiene presente a su rebaño, No, Jesus has his flock in mind, a su pueblo. his own people. Al dar su vida, Jesús dice, In the context of laying down his life, Jesus says, yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. I know my own, and my own know me. Esto es un sacrificio personal y particular. This is a personal sacrifice. El pastor conoce a sus ovejas. The shepherd knows his sheep. ¿Sabías que en el pastoreo del antiguo cercano oriente, Did you know that in ancient Near Eastern shepherding, al atardecer, el pastor reunía a las ovejas y las llevaba a una corral? in the evening time, a shepherd would gather the sheep and bring them into an enclosure. Un corral era un lugar seguro. And this enclosure was a place of security. Y siempre había una puerta de acceso al redil. And there was always one door for access to the enclosure. Y cuando las ovejas entraban, And as the sheep entered the fold or the enclosure, el pastor se colocaba en la puerta con su vara y revisaba a cada una. the shepherd stood at the door with his rod and checked each one of them. Las examinaba en busca de heridas o infecciones. And he examined them for infections or wounds. Y ellas entraban una por una. And they entered in one by one. Era un lugar seguro, This was a place, a secure place. gracias a la presencia del pastor. And this was only because of the presence of the shepherd. Por la noche, el pastor incluso dormía ahí mismo en la puerta. In fact, in the evening, the shepherd would sleep at the entrance of the door. Él conoce íntimamente a sus ovejas. He intimately knows his sheep. Conoce sus inclinaciones, He knows- sus pecados, sus necesidades. He knows their propensities, their sins, their needs. Cristo, el buen pastor, nos conoce, hermanos, perfectamente.
Christ, the Good Shepherd, knows us perfectly. y da su vida voluntaria y sacrificialmente por sus ovejas. And he voluntarily and sacrificially gives his life for his sheep. Y mira lo que dice, nadie le quita a Cristo la vida. Look what it says. No one takes Christ's life from him. Él la da por su propia voluntad He gives it on his own accord. y luego la toma de nuevo, And then he takes it up again, completando así la obra de salvación. accomplishing the full work of salvation. Y solo el buen pastor puede ofrecer la salvación completa para sus ovejas. And only the Good Shepherd can offer complete salvation for his sheep. Él es la resurrección y la vida. He is the resurrection and the life. Porque no solo necesitamos el perdón de los pecados, sino también la vida, su justicia. So we don't just need forgiveness of sins, but we also need his life. Como dice Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. According to Romans 4:25, he was delivered up for our transgressions and raised for our justification. Así pues, vemos una vez más que Cristo es el buen pastor. So again, we see that Christ is the Good Shepherd. No hay nadie como Él. There is no one like him. Todo otro pastor es subpastor de Cristo. Every other shepherd is an under shepherd to Christ. Aquí está Cristo, Here's Christ, cabeza de su iglesia. head of his church. Y luego hay subpastores bajo su autoridad. And there's sub-shepherds under his authority. Para ser un buen líder hay que ser un buen seguidor. To be a good leader, you must be a good follower. Entonces, todo lo que un pastor haga debe hacerse para Cristo. Everything that a pastor does must be done unto Christ. Cristo mismo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Juan 13:16. In John 13:16, Christ says, the servant is not greater than his Lord. Un pastor es un siervo. A pastor is a servant. Es un doulas. He is a doulos, Un esclavo a slave a Cristo Jesús, según 1 Corintios 4. of Christ Jesus, according to 1 Corinthians 4:1. Cristo es mi dueño. Christ owns me. Así es como debemos concebirnos como subpastores. This is how we must visualize ourselves as under shepherds. Él nos da órdenes He gives us y orders, lo seguimos a Él. and we follow him. Y por lo tanto, And therefore, como subpastores, no se trata de haz lo que te digo, as under shepherds, it is not do as I say, sino haz lo que yo hago. but do as I do. ¿Me explico? No es haz lo que te digo, es haz lo que hago. It's not do as I say, it's do as I do. Que dijo Pablo, imítenme como yo imito a Cristo. Imitate me as I imitate Christ. Como pastor, una de las principales responsabilidades es ser un ejemplo digno de seguir. As a shepherd, one of the primary responsibilities is to be an example worthy of following. Y ese ejemplo se manifiesta en la manera y la prioridad que le das a seguir a Cristo Jesús. And that example is set forth in the manner and in the priority that you give to following Christ. Pero ¿cómo se ve esto en práctica? So, what does this look like? Uno de los pasajes más claros del Nuevo Testamento sobre el pastoreo se encuentra en 1 de Pedro 5. One of the clearest passages in the New Testament on pastoring or shepherding comes from 1 Peter 5. 1 de Pedro 5 y vamos a considerar versículos 1 a 4 y vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo en este pasaje. 1 Peter 5, 1 through 4, and this is where we will spend the remainder of our time. Quiero que veamos la comisión, la conducta y la corona en este pasaje. I want us to look at the commission, the conduct, and the crown in this passage. Permítame leer el pasaje. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Therefore, I exalt the elders among you as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, and a partaker also of the glory that is to be revealed. Shepherd the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not for sordid gain, but with eagerness, nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Entonces quiero comenzar con la comisión. So I want to start with the commission. Cuando Pedro escribe estas palabras en 1 de Pedro 5, la iglesia estaba bajo un ataque grave. As Peter writes these words in 1 Peter 5, the church was under a grave attack. Tal vez sea como la iglesia en China. It could be like the church in China. Las personas a quienes Pedro escribió sufrieron calumnias, vergüenza, exclusión social, pérdidas económicas, rechazo familiar y violencia intensa. The people that Peter wrote to suffered slander, shame, social exclusion, economic loss, family rejection, and intense violence. Y él les escribe animándolos a mantenerles firmes en el evangelio. And he writes to them, encouraging them to stand firm in the gospel, Así como él se mantiene firme con ellos. as he stands firm with them. Y a pesar de la persecución y la hostilidad, Pedro deseaba exhortar a los ancianos. And while enduring such persecution and hostility, Peter wants to exhort the elders. Y se identificaba como uno de ellos. And he identifies as one of them. Él también era seguidor de Cristo como ellos. He, like them, is a follower of Christ. Dice también participante de la gloria que ha de ser revelada en el texto. The text says he was a participant in the glory that is to be revealed. Y su pregunta para ellos es cómo debían responder en aquellos tiempos en sus respectivas iglesias. And the question to them is how they should respond in those times to the respective churches. Y recordamos de este contraste. Los falsos pastores, cuando ellos observan cualquier peligro, ¿qué hacen? Huyen. And we've seen this contrast. The false shepherds, when they are confronted with danger, what do? They flee. ¿Y qué dice Pedro aquí a los subpastores de estas iglesias? Él dice en versículo 2, pastorean el rebaño de Dios entre ustedes. And what does Peter say to the true shepherds? Verse 2. Shepherd the flock of God among you. ¿Qué contraste? What a contrast. Algunos que se están huyendo, Some that are fleeing, y aquí Pedro dice, no, pastorean este rebaño. and Peter says the opposite. Shepherd this flock. Pastorean, este es un verbo imperativo activo, es una orden. Shepherd. This is an active imperative verb. It is a command. Y constituye la esencia de la responsabilidad pastoral. This is at the heart of the pastor's responsibility. Mira, en inglés usamos dos palabras, pastor y shepherd. In English, we use two words, pastor and shepherd. El español nomás tienen una palabra, In Spanish, we just have one word. pastor. Es así en griego también. It's this way in Greek as well. Entonces el español gana otra vez. So Spanish wins once again. La primera observación clave sobre este mandato, esta comisión, The first key observation to this command, los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios entre ellos. elders are to shepherd the flock of God that is among them. ¿A quién pertenece el rebaño?
Who does the flock belong to? Hermanos, a Dios. To God. En última instancia, son sus ovejas. They are ultimately his sheep. Simplemente han sido asignadas a otros pastores. They have simply been appointed to other shepherds. Mira, no son simples ovejas, son las ovejas de Dios. These are not just sheep, they are God's sheep. Y según Hechos 20:28, Dios las compró con su propia sangre. And according to Acts 20:28, God obtained them with his own blood. Es poderoso cuando tomes en cuenta el precio del sacrificio de Dios, lo que Él hizo por sus ovejas. That is powerful when you consider the cost of God's sacrifice for them. Y Él ha confiado estas ovejas a sus pastores. And he has entrusted his sheep to the under-shepherds. Fíjate en lo que dice el texto. Notice what else the text says. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes. Shepherd the flock of God among you. Creo que este tiene dos implicaciones. I think this has two implications. Número uno, vemos la implicación de la membresía. Number one, we see the implication of membership. Aquellos que se han puesto bajo la supervisión de los pastores en la iglesia local. Those who have entrusted themselves to the oversight of pastors in the local church. El pastor va a dar cuenta por ellas. The shepherd will give an account for them. Número dos, la implicación de que existe una cercanía entre el pastor y sus ovejas. Number two, the implication that there is a nearness between the shepherd and his sheep. Mira, sus ovejas tienen nombres y caras y las conoce. Look, his sheep have names and faces, and he knows them. Como ya saben, los pastores solían estar sucios. As you may already know, shepherds have the tendency to be dirty. No por negligencia, Not because they were negligent, sino porque su trabajo exigía una cercanía constante con las ovejas. but because their work itself demanded a constant nearness to the sheep. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes. Shepherd the flock of God. Estos pastores vivían al aire libre. Shepherds lived outside. Dormían junto al rebaño. They slept with the flock. Caminaban entre el polvo, el lodo y el excremento con sus ovejas. They walked through the dust, the mud, and the manure with their sheep. Cargaban ovejas heridas sobre sus hombros. They carried injured sheep on their shoulders. Luchaban contra los depredadores, como vimos la semana pasada. They fought off predators, like we saw last week. Los pastores olían a las ovejas que cuidan. The shepherds smell like the sheep that they're taking care of. Un pastor fiel suele estar entre las ovejas. A faithful shepherd will often be found among his sheep. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes. Shepherd the flock of God among you. Los verás reuniéndose con ellas, You will see him meeting with the people, sirviéndoles y orando con ellas. serving with them and praying with them. El pastor fiel no teme ensuciarse las manos. A faithful shepherd is not afraid to get his hands dirty. Entra en la vida de las personas He enters into the people's y lives lleva sus cargas. and he bears their burdens. Las amonesta cuando es necesario y les anima con frecuencia. He admonishes them when it is necessary and encourages them often. Hermanos, permítanme decir que es difícil para un pastor pastorear si viaja a 16 conferencias cada año. Brethren, allow me to say that it is difficult for a pastor to shepherd if he travels to conferences 16 times a year.
Es difícil pastorear si un pastor es tan enfocado en mantener una presencia en las redes sociales en lugar de buscar a las personas, a las ovejas. It's hard for a pastor to shepherd the flock among him if he is spending the majority of his time maintaining a social media presence instead of pursuing his people. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Shepherd the flock of God among you. ¿En qué consiste este pastoreo? What does this shepherding involve? Nos lleva a nuestro segundo punto, This takes us to our second point, la conducta. conduct. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, dice el texto. The text says, shepherd the flock of God among you, exercising oversight. Este es el participio que modifica el verbo pastorear. This is the participle that modifies the verb shepherd. Los pastores de Dios deben velar o supervisar su iglesia. God's shepherds are to oversee his church. Y esta supervisión conlleva varias responsabilidades. And there are a number of responsibilities associated with this oversight. Una de las principales responsabilidades de un pastor es apacentar al rebaño. One of the chief responsibilities of a shepherd is to feed the flock. ¿Verdad? Los falsos pastores de Ezequiel 34 se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar a las ovejas. The false shepherds that we saw in Ezekiel 34 fed themselves instead of feeding the flock. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro en Juan 21? What did Jesus tell Peter in John 21? Le dijo, apacienta a mis corderos. He said to him, feed my lambs. ¿Con qué debe apacentarlas? What is the shepherd to feed them with? Con la palabra de Dios. The word of God. Siempre con la palabra de Dios. Always with the word of God. No con su opinión, Not with their opinion, no con algo fuera de la Biblia, not with something outside of biblical context, con la palabra de Dios. with the word of God. Y la próxima semana dedicaremos más tiempo a este punto, la importancia de la enseñanza de la palabra. And next week we will look more at this, the importance of biblical teaching. Otra responsabilidad esencial de un pastor es proteger el rebaño. Another essential responsibility of the shepherd is to protect the flock. Los falsos pastores huyeron. The false shepherds fled. Un verdadero pastor protege al rebaño del error, A true shepherd protects the flock from error, vigilando a los lobos que distorsionan las cosas para atraer a los discípulos tras ellos, según Hechos 28:30. looking out for wolves who twist things and draw the disciples after them, according to Acts 20:30. Perdón, Hechos 20:30. Acts 20:30. Un pastor protege al rebaño, A shepherd- orando diligentemente por ellos. A shepherd protects the flock, diligently praying for them. Finalmente, un pastor cuida al rebaño. Finally, a shepherd cares for the flock. El pastor debía fortalecer a los enfermos, The shepherd should strengthen the sick, sanar a los débiles heal the weak, y vendar a los quebrantados. and bind up the broken. Los falsos pastores no hicieron nada de eso. The false shepherds didn't do any of that. Pero mira, But look, para los que quieren ser pastores y para que podamos levantar a líderes piadosos aquí en Logos, ¿qué buscamos? Buscamos pastores que tomen en cuenta la importancia del cuidado del rebaño. for those who want to become a pastor or considering become a pastor, we're looking for pastors that will care for their flock. El verdadero pastor visita a los enfermos The true shepherd visits the sick, y consuela a los afligidos comforts the afflicted, y cuida de las viudas, cares for the widows, anima a las ovejas más débiles, encourages the weaker sheep, amonesta al pecador descarriado admonishes the wayward sinner, y capacita a los líderes. and equips the leaders.
Y esto no es exhaustivo, hermanos, And this is not an exhaustive list, pero creo que capta la conducta esencial de un verdadero pastor. but I believe it captures the essential conduct of a true shepherd. Pero bueno, el pastorado no se trata de una simple lista de tareas para hacer, ¿verdad? But the pastoral ministry is not just a to-do list. En los versículos 2 y 3 se presentan tres contrastes que explican cómo un pastor debe comportarse y cómo sí, bueno, no como no debe comportarse y cómo sí debe comportarse. Verses 2 and 3 present three contrasting examples that illustrate how a pastor should not behave and how he should behave, Con un poco más énfasis en su actitud. with a greater emphasis on his attitude. Entonces miren conmigo, en versículo 2b, dice, velando por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. So look with me in verse 2b, exercising oversight, not to serve under compulsion, but voluntarily according to the will of God. ¿Ves el contraste ahí? Do you see the contrast here? Mira, las iglesias desean pastores felices, Look, churches want happy pastors, no ministros abatidos, not groaning ministers, hombres que trabajen con gusto y alegría, men who work happily and willingly, que desean realizar su labor, and those who want to do their work. que trabajen de corazón y con gozo. They labor from the heart and they do it with joy. Hombres que les encanta estar entre el pueblo de Dios, Men that love to be with God's people, sirviéndoles y teniendo pues comunión con ellos, serving with them and fellowshipping with them, como quiere Dios, dice el texto, as according to God's will, como Dios mismo actúa, es decir. which means as God himself does. Cuando el ministerio se convierte en una obligación, When ministry becomes an obligation, los efectos son los que vimos con Moisés, por ejemplo, en Números 24, ¿verdad? the effects are what we saw with Moses when he struck the rock in Numbers 24. Exacto, cuando golpeó la roca con su vara. When Moses hit the rock with his rod. Los pastores se enfrentarán al reto de trabajar horas atendiendo a personas y circunstancias bien difíciles. Shepherds will be challenged to work long hours tending to difficult people and circumstances. Habrá muchas razones para que pierdan la alegría. There will be many reasons for them to lose their joy. Por eso el mandato de servir no por obligación, sino voluntariamente es tan importante, hermanos. That is why it says not of compulsion, but of a willing mind. Número 2, otro contraste, velando por el rebaño, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Number 2, exercising oversight, not for sordid gain, but with eagerness. Existe el peligro de que los pastores busquen obtener ganancias deshonestas. The danger exists that pastors will desire dishonest gain. Van a ser motivados simplemente por su propia avaricia, They will be motivated by their own greed, un amor por el dinero. love for money. Pedro fue testigo de cómo Judas traicionó a Cristo por su propia avaricia. Peter witnessed how Judas betrayed Christ out of his own greed. Los falsos pastores comen la grasa, se han vestido con la lana. False shepherds eat the fat and clothe themselves with wool. Pero los verdaderos pastores But true shepherds tienen un gran entusiasmo por su labor. have an eagerness to do their work. Y no siempre, hermanos, si vamos a ser honestos, ¿ok? And if we're going to be truthful, not all the time. Necesitamos de Cristo. We need Christ. Necesitamos ser recordados del Evangelio We need to be reminded of the gospel para que sirvamos desde el desbordamiento de quién es Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. so that we serve with this in mind, that Christ served us. Pero mira, los líderes del rebaño de Dios no sirven por ganar mucho dinero. The leaders of God's flock do not serve
because they can make a lot of money. como si fuera un trabajo más. So if it was simply just another job, No podía ser ingeniero, entonces, bueno, tal vez voy a ser pastor. I couldn't be an engineer, so well, maybe I'll be a pastor. El pastorado no puede ser un trabajo cualquiera. The pastorate cannot just be another job. Lo desempeñan con entusiasmo. They work at it with eagerness. El pastor es quien puede decir, sí, es difícil. The pastor is the one that can say, yes, it is hard. Sí, hay noches sin dormir. Yes, there are sleepless nights. Sí, tengo que esforzarme para realizar fielmente el exégesis de este texto cada semana. Yes, I have to fight to faithfully do my exegesis each week. Pero no hay nada que prefiera hacer antes que esto. But there is nothing I would rather do. Es decir, estoy contento en esta labor. It's to say that I am content in this labor, this job. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, hermanos. Not for greed, but Entusiasmo. with enthusiasm. Thank you. Número 3, otro contraste. Velando por el rebaño, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Number 3, nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. Los pastores no deben usar su autoridad para oprimir a otros. Shepherds are not to use their positions of authority as an opportunity to oppress others. Muchos pastores gobiernan con dureza. And many pastors govern harshly Para su propio beneficio. for their own personal gain. Sí, de hecho, sabemos esto por lo que dice en Ezequiel 34. We know this from Ezekiel 34. Estaban gobernando con dureza y severidad, dice. They were governing harshly and severely. Imponen cargas sobre las ovejas. They put burdens on their sheep. Cargas no bíblicas. Burdens that are not biblical. Sí, ¿verdad? Como cualquier cosa que vas a comprar en la tienda, pues primero tienes que avisar a tu pastor. Like before you buy anything at the store, you need to tell your pastor. O una cantidad que sea más que 10,000 pesos, o no, primero necesitas buscar consejo de tus pastores para hacerlo. If you spend more than 10,000 pesos, you must receive Aprobación. approval from your pastor. He escuchado esas cosas. Eso es un tipo de control, hermanos. I've heard these things. This is a type of control. Muchos de ustedes han experimentado este abuso. And many of you have received this type of abuse. Pero mira, los pastores no son opresores, sino ejemplos a seguir. This minute, shepherds, shepherds are not oppressors, but rather examples to follow. Son un modelo de cómo servir a los demás con amor. They model what it means to serve others in love. Son un ejemplo de cómo seguir a Cristo. They are an example of how to follow Christ. Y esto nos regresa a nuestro punto inicial. No es haz lo que digo, sino haz lo que hago. And this brings us back to our initial point. It is not do as I say, but do as I do. Como pastor es ser un ejemplo digno de seguir. As a pastor, it is about being a worthy example to follow. Y ese ejemplo se manifiesta en la manera y la prioridad que le das a seguir a Cristo. And that example is manifested in the way and the priority you give to following Christ. Permítame hacer una pregunta. Let me ask you a question. Cuando otros ven tu forma de caminar con Dios, When others see your walk with God, dicen, quiero seguir a la misma persona que él o ella. do they say, I want to follow the same person that he or she is following? ¿Están dando un ejemplo digno de imitar? Are you setting a worthy example to imitate? Pregúntales a sus cónyuges Ask your spouse.
o a sus hijos. or your children. La semana pasada cité Hebreos 13:17. Last week I quoted from Hebrews 13:17. Perdón, si no tiene pareja, pregúntele a un hermano, ¿ok? Look, if you don't have a spouse, ask your brother or your sister, or your brother and sister in Christ. Sí. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, ¿Y de qué darán cuenta? as those who will give an account. And what will they give an account for? De hecho, esto fue nuevo para mí cuando empecé a pastorear. And Siempre this- tenía esa escritura mal interpretada en mi mente. I had a twisted view of what the scripture meant in my mind. ¿Darán cuenta de cuán fielmente obedecieron las ovejas las escrituras? Will they give an account for how faithful the sheep obeyed the scriptures? No necesariamente. Not necessarily. Ese no es el significado del texto. That's not what this text means. Darán cuenta de cómo ellos reflejaron el carácter de Cristo a las ovejas del rebaño. They will give an account for how they modeled the character of Christ to those in the flock. Cuán fieles fueron ellos a predicar todo el consejo de Dios, de la palabra. How faithful that they were to preach the gospel of Christ. Van a dar cuenta por su ejemplo de cómo seguir a Cristo. They will give example for how they followed Christ. Por esta razón, Santiago puede decir en Santiago 3:1, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. For this reason, James can say in James 3:1, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. Entonces, hermanos, aquí tenemos comisión, conducta y para concluir, corona. Versículo 4. Here we've gone through commission, conduct, which leads us to crown, verse 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. El príncipe de los pastores aparecerá para juzgar a todos los subpastores The chief shepherd will appear to judge all of the under shepherds y pedirles cuentas sobre si han cumplido fielmente con su deber. to call them into account whether they have faithfully discharged their duty, Mira, tanto en público como en privado, both publicly and privately, según sus instrucciones. according to his instructions. Qué realidad sobria, ¿no? What a sobering reality. Que él va a venir y va a buscar a los líderes de su iglesia, a los pastores. He is going to come and he is going to look for the leaders of his church, the pastors. Algunos de ustedes escucharon recientemente la noticia de un pastor medio conocido que cayó en adulterio la semana pasada. Some of you may have heard the news of a semi-well-known pastor who fell into adultery this past week. Una tragedia absoluta. Absolute tragedy. Pero quiero compartir un extracto de su carta de arrepentimiento al público. And I want to share an excerpt from his repentance letter to the public. Porque creo que sí demuestra lo que estamos hablando ahora mismo en cuanto al ejemplo. I think it shows what we're talking about right now, to be an example. Eso es lo que él dijo. Y voy a resumir un poco porque sí fue larga la carta. Dice, como ministro, debe haber dado ejemplo de santidad, pero por mi impiedad me ha vuelto infructuoso e ineficaz. Una advertencia, un ejemplo irreprochable. Debo rendir cuentas a Jesucristo de mi ministerio. ¡Qué terrible cuenta! Lo que se le exige a un mayordomo es ser fiel, y por mi infidelidad he traído deshonra y desgracia al nombre de mi maestro, a mi oficio, a mi familia, a mi iglesia y a otros. Mi única esperanza es la sangre preciosa y la justicia perfecta de Jesucristo, quien me amó y se entregó
por mí y promete perdonar mi iniquidad y no recordar más mis transgresiones. Continúa diciendo, me humillo ante ti, pidiéndole que perdones mi hipocresía y des gloria al buen pastor que nunca dejará ni abandonará a su rebaño. I'm going to summarize a little bit what he said in this letter. As a minister, I should have set an example of holiness, but by my unholiness, I have made myself unfruitful and ineffective. A warning, an example never to be imitated. I must give to Jesus Christ an account of my ministry. What a terrible account it is. What is required of a steward is that he is found faithful, and by my unfaithfulness, I have brought dishonor and disgrace upon my master's name, upon my office, upon my family, upon my church, and upon others. My one and only hope is the precious blood and perfect righteousness of Jesus Christ, who loved me and gave himself for me, and promises to forgive my iniquity and remember my transgressions no more. This pastor goes on to say, I humble myself before you, asking that you forgive me my hypocrisy and give glory to the good shepherd who will never leave or forsake his flock. Es cierto, hermanos, qué fuerte. This is difficult to read. Sí, eso fue un tiempo de reflexión para mí entre la semana. Recuerdo este serio llamamiento. In reading this letter, I am reminded of the seriousness of this calling. La necesidad de que el pastor vele por su propia alma y por el rebaño de Dios. I am reminded the need for a pastor to watch out for his own soul. Pero primero por su propia alma. To watch out for the flock of God, but first for his own soul. Y es un trabajo para todos los miembros de la iglesia. And this is something for all of the members of the church. Okay? Para velar por sus pastores. To pray for your pastor. Según este texto, quienes completen la tarea fielmente hasta el final recibirán una corona de gloria inmarcesible. According to this text, those who finish the task faithfully to the end will receive an unfading crown of glory. Y si bien creo que esta es una recompensa reservada para los ministros fieles, particularmente, And while I do believe that this is a special reward reserved for faithful ministers, de ninguna manera significa que los pastores son de una categoría diferente de cristianos. by no means does this mean, or do I mean, that pastors comprise a different category of Christian. Entonces es cierto, qué esperanza, una recompensa, una corona que nos espera como pastores fieles. So it is true, what a reward we will receive as a faithful pastor. Pero no somos de una categoría diferente de cristianos. But we're not in a different category of being a Christian. Los pastores son seguidores y ovejas del mismo pastor Cristo. The pastors are the followers and sheep of the same shepherd, Christ. Hermanos, que siempre los consideremos subpastores del príncipe de los pastores. Brothers and sisters, may we always consider them under shepherds to the chief shepherd. Son cristianos normales y saludables. They are average and normal, Y sí, son saludables. healthy, Que sirven de ejemplo para el rebaño mientras están entre ellos. serving as examples for the flock while they are among the flock. Guiándolo y apacentándolo mediante la enseñanza de la palabra de Dios. And they lead and feed the flock through the teaching of God's word, Acompañada de un sabio gobierno colectivo de la iglesia. accompanied with wise collective governance from the church. Hermanos, que sean hombres que escuchen el mandato de Jesús en Lucas 10:20. May they be men who heed Jesus' charge in Luke chapter 10. Escúchame bien cuando dice Cristo: no se regocijen en esto de que los espíritus se les sujetan,
sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Verse 20, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Su primer y mayor gozo no es lo que Dios hace a través ellos como pastores, Their first and most greatest joy is not what God does through them as pastors, sino lo que Cristo ha hecho y hace por ellos como hermanos cristianos. but what Christ has done and does for them as fellow Christians. Su primer y mayor gozo no es lo que Dios hace a través de ellos como pastores, sino lo que Cristo ha hecho y hace por ellos como hermanos cristianos. Their first and most greatest joy is not what God does through them as pastors, but what God has done and does for them as fellow Christians. Muy bien. Versículo 4. Cristo es el príncipe de los pastores, hermanos. Christ is the chief shepherd. Y Él vino a este mundo y habitó entre nosotros. And he came into this world and he dwelt among us. Y si no lo conoce a este príncipe de los pastores, pues escúcheme bien ahora. And if you don't know this chief shepherd, listen to me. Él se hizo carne como uno de nosotros. He became flesh like one of us. Habitó entre nosotros. He dwelt among us. Puso su tienda entre nosotros. He put his tent among us. Dios, el creador de este universo, habitó entre la humanidad. God, the creator of this universe, entered humanity. El príncipe de los pastores se deleitó en estar entre su pueblo, The chief shepherd delighted to be among his people, no por obligación, not by compulsion, sino voluntariamente. but voluntarily. Todo lo que hizo fue voluntario. Everything he did was voluntarily. Era uno con el Padre He was one with the Father y con su perfecta voluntad. and with his perfect will. Doy mi vida por mi propia voluntad, nadie me la quite. I give my life on my own accord, not that anyone takes it from me. El príncipe de los pastores, Cristo, no hizo nada por ganancias sórdidas. The chief shepherd, Christ, did nothing for sordid gain. Dejó la gloria, el cielo, He left glory, he left heaven para venir a morar entre pecadores. to come and live among sinners. Se hizo pobre, He became poor, sirviendo con entusiasmo serving with enthusiasm or eagerness. por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. For the joy that was set before him, he endured the cross. Él es el príncipe de los pastores. He is the chief shepherd. Él fue manso y humilde. He was gentle No. and lowly. No vino para ser servido, sino para servir. He came not to be served, but to serve. Y dio su vida como rescate And he gave his life as a ransom para muchos. for many. Porque cuando aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente morirá alguien por un justo. Aunque quizás alguno se atreva a morir por uno bueno, pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Recuerden la imagen de la semana pasada. Remember what we saw last week. Ahí están las ovejas dispersadas, There's dispersas. the scattered sheep, Y ahí se acerca el león and the lion comes close para atacarlos en cualquier momento. to attack them at any moment. Y estamos viendo dónde están los pastores. And we were looking, where are the pastors, the shepherds? Mira el príncipe de los pastores hoy. Look at the chief shepherd today. El príncipe de los pastores se puso en el camino del peligro.
The chief shepherd stepped into the way of danger, La ira misma de Dios. the very wrath of God, El castigo más severo contra el pecado. the fullest measure of punishment against sin. Pero a diferencia del pastor que puede dar su vida por las ovejas, pero las deja aún expuestas a una amenaza, Cristo eliminó la amenaza. But unlike the shepherd who may give his life for the sheep, but leaves the sheep still exposed to a threat, Christ removed the threat. Él garantiza seguridad para la eternidad. He guarantees safety for eternity. ¿Y sabe por qué la garantía de esto? You know why we have this guarantee? Porque Él resucitó. Because he was resurrected. Victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. He was victorious over sin and death. El príncipe de los pastores aparecerá. The chief shepherd will come again. Que estemos listos para encontrarnos con Él. May we be ready to meet with him. Donde todas sus ovejas por la fe recibirán la corona de vida. Where all of his sheep, by faith, will receive the crown of life. Y como iglesia busquemos hombres que sean ejemplos dignos de seguir. And as a church, we seek men who are examples worthy to follow. Y esforcémonos todos por ser fieles seguidores de Cristo. Let us all strive to be faithful followers of Christ. Donde otros deseen seguir a aquel a quien seguimos nosotros. Where others will desire to follow the one that we follow. Gracias, Cristo, por tu vida, tu muerte y tu resurrección. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo, quien mora en los corazones de los creyentes como sello, como garantía de nuestra herencia, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser preparados para encontrarnos contigo, Señor. Sabemos que vas a regresar. Cristo va a aparecer, va a regresar por su pueblo. Que estemos listos, Señor, para este día. Y si hay alguien aquí que no tiene fe en Cristo, oh Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sople en sus corazones para traer una convicción sobre su pecado, sobre el juicio y la justicia, y que vean el gran sacrificio de Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, el que murió en su lugar, tomando el castigo, la ira de Dios sobre sí en el lugar de nosotros. Y que podamos, Señor, clamar con todos nuestros corazones a Él por esa salvación. Que sea tu Espíritu Santo empujándonos, atrayéndonos, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, la buena noticia de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.